bienvenidos a un episodio más de El Diván. El Diván, donde venimos a hablar sobre relaciones de pareja, sobre sexualidad, sobre emociones, de una manera clara, abierta y, bueno, desnudando las emociones, como lo hemos dicho desde el inicio. Este podcast es producido en colaboración con CB Magazine, así que mil gracias, Ernesto, y mil gracias, César, sin quienes no sería posible la realización del podcast. Entonces, bueno, les voy a presentar a Mika, que el día de hoy viene a platicar con nosotros acerca de un tema que les va a encantar. Mika, mil gracias. No, muchas gracias por la invitación, Doc. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, Igualmente. sin más, les voy a platicar de qué trata el podcast del día de hoy. Les va a encantar porque el día de hoy vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto hablar de sexo y cómo podemos hablar de sexo sin miedo y sin vergüenza. Sin vergüenza, ¿ok? Entonces ese es nuestro tema del día de hoy y el día de hoy vamos a abordarlo desde una perspectiva bien bonita porque hay una cuestión de género. Mika obviamente es género masculino, yo soy género femenino y hay una cuestión también de edades. Entonces va a ser muy enriquecedor poder checar este tema desde diferentes perspectivas. Entonces vamos a iniciar con el tema. Bienvenidos. ¿Cómo hablar de sexo sin miedo ni vergüenza? Bueno, Mika, yo creo que es súper importante empezar a revisar como por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de sexo, ¿no? Es como que un tema que se ha vuelto tabú, o mejor dicho, fíjate, voy a corregir. No sé si siga siendo igual un tema tabú, pero cuando yo estaba en los años más jóvenes, ¿sí? Sí era un tema tabú y era bien complicado poder hablar ni con tus papás, ni con tus maestros, ni con nadie acerca de sexo. Era un tema muy delicado. Entonces, no sé, me gustaría que nos platicaras cómo es en tu generación, cómo es hablar de sexo en tu generación. ¿Sigue siendo esa cuestión restrictiva o ya hay un poquito más de apertura? Ya, o sea, sí me parece que hay un poquito más de apertura, pero también creo que algo que probablemente no ha cambiado depende de con quién lo hables, es cómo vaya la conversación y la apertura que existe, ¿no? Me parece que, por ejemplo, en cuestión de relación con padres, entre generaciones no ha cambiado mucho. Ok. Por ejemplo, la manera en la cual te relacionas con tus papás en cuestión a sexo, como se hacía hace generaciones pasadas, como se hace ahora, creo que ahí no ha cambiado tanto porque existe, me parece, como todavía esa pena, a lo mejor un poco de vergüenza y a lo mejor la apertura se realiza más, por ejemplo, en redes sociales, entre amigos. Creo que definitivamente entre parejas es un tema que ya se puede hablar de una manera más abierta, pero esa es mi perspectiva, como yo lo he vivido. A mí, por ejemplo, me tocó la plática, una típica plática como de papá a hijo, cuando tenía 12 años, la recuerdo muy bien. Entonces, creo que eh, me parece que por lo menos esa plática es algo que siempre ha existido, ¿no? A través de diferentes generaciones, como que la manera en la cual se le presenta al hijo o a la hija los cambios que están por venir, como los intereses que va a tener, es la misma, ¿no? Es como sentarlo, hablar con él, cuestión de una, dos, tres veces y ya. Ok. Ajá. Y listo, Y listo. ¿no? Ajá. Bueno, mira, te platico un poquito. Creo que nos cuesta tanto hablar de sexo precisamente porque no hay una estructura todavía, creo yo, aunque en las escuelas está habiendo más apertura, no hay una estructura que permita esa educación integral en la sexualidad, integral, que incluya tanto el factor fisiológico, que es donde creo que hay un poquito más de apertura en el ámbito educativo, pero que incluya también esa parte de relación, esa parte emocional, esa parte de interacción, ¿no? Ujú. Tanto de mí conmigo misma y de mí hacia otras personas. Entonces, esa parte creo que todavía pues falta mucho. Afortunadamente empieza ya a hablarse aquí en México de este tipo de educación sexual integral y eso nos va a ayudar muchísimo porque te platico yo, por ejemplo, un poquito de cómo era cuando yo estaba en la adolescencia, Sí, sí, ¿no? sí. Fíjate, era muy complicado hablar de esto porque, bueno, no había internet, primero que nada.
Si acaso había algunas revistas o platicabas con los amigos, las amigas, pero realmente yo creo que todos estábamos igual de perdidos porque no teníamos ese parámetro, no existía esa apertura, no había los recursos que hay ahora. Entonces, hablar sobre sexo era bien difícil. De hecho, te quiero platicar, Mica, Sí. algo que me pasó a mí cuando estaba en la secundaria. Esta es una Ok. anécdota que no hablo mucho, pero hoy la voy a platicar. Resulta que estaba yo en la secundaria y me acuerdo muy bien de esta psicóloga de la escuela, la maestra Gaby. Altísima ella, muy delgada. Entonces recuerdo que era un poquito estricta. Y en alguna ocasión dijeron, ¿saben qué? Vamos a dar una plática sobre sexualidad, ¿sí? Ujú. Pero la plática sobre sexualidad consistía básicamente en decirte qué era la menstruación, por qué pasaba, cada cuánto pasaba, qué tenías que hacer. Esa era la plática sobre sexualidad, no pasaba de ahí. Entonces yo recuerdo que en aquel momento yo no quería ir a esa plática porque no era un tema con el que me sintiera familiarizada, porque no me sentía cómoda. Imagínate que te dicen en tu escuela, vente porque te vamos a platicar y te vamos a explicar, Sí. y que tu reacción sea, no quiero ir, ¿sí? Ujú. Porque era un tema tan cerrado y tan complicado de hablar que a muchos nos generaba, perdón, precisamente esa aversión, esa resistencia a entrar en el tema. Ujú. Yo recuerdo que incluso varios compañeros decían, no, es que me va a regañar mi mamá, ¿sí? Cuando era una plática oficial de la escuela. Sí. Entonces yo sí recuerdo que yo no quería ir. Y esa es una anécdota que yo he traído por ahí. Mira, a lo mejor ahora que lo pienso, a lo mejor por eso me dio por ser sexóloga también. Sí, No puede sé, ser. ¿no? Sí. Entonces, así se vivía el tema de la sexualidad cuando yo estaba en la adolescencia. Los medios de comunicación no nos daban un contexto, en la casa no se podía hablar de sexo, en la escuela pues tampoco se podía hablar de sexo, con los amigos estábamos todos perdidísimos, nadie Ujú. sabíamos absolutamente nada y no se hablaba desde ni la relación ni la emoción. Se hablaba solamente de algunas cuestiones de tipo meramente físico y aunque suene esto muy lejano, yo les puedo platicar que en mi generación todavía en algunas escuelas se engrapaban las hojas de los libros donde se hablaba de aparato reproductor masculino y femenino. Mm. Entonces, había realmente una postura muy cerrada para hablar de esto, ¿no? Ujú. Qué bueno que tu generación lo está viviendo diferente. Creo que el Internet es una tremenda herramienta Sí. y, y bueno, yo les quiero compartir, o les quise compartir cómo lo viví yo, ¿no? Sí. Tú nos dices que hubo una plática con tus papás. Sí. Y no sé, también hubo una en la escuela. Creo que a mí por lo menos también me tocó un acercamiento de la escuela hacia los alumnos con alguien calificado, que tenía las credenciales como para platicarnos. Ujú. Pero creo que en esa época, no sé mis compañeros en ese momento, pero por lo menos yo estaba pensando en otras cosas. O sea, yo estaba pensando en llegar, en jugar a las maquinitas. O sea, todavía para mí no se despertaba ningún interés. Entonces, Claro. yo no sabía, o sea, sí sabía de qué estaban hablando, pero no había interés por mi parte. Entonces, lo estoy recapitulando. Me acuerdo que sí, también nos dieron una plática, pero no recuerdo absolutamente nada. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Sí, 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 también tiene que ver como los tiempos, ¿no? Yo creo que sí. Y también recordar que crecemos de una manera distinta, niños y niñas, hombres y mujeres. Ujú. De alguna manera, los niños tienden a entrar en este tipo de temas un poquito más, de manera más tardía que las niñas. Mm. Quizás por factores biológicos o contextuales, Sí. o no sabemos por qué, pero lo vamos a empezar a comentar, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy estamos hablando de cómo hablar de sexo sin miedo ni vergüenza y estamos apenas hablando de por qué nos cuesta tanto trabajo. Vamos a llegar ahorita a la parte de cómo hablar de sexo sin miedo ni vergüenza y cómo hablar con nuestra pareja sobre esto. Pero eso va a ser, Mica, después de un corte. Así que no te vayas, quédate. Regresamos con algunas estrategias. A volte tutta una tempesta, ma tu son tante cose se stai. Io t'aspetto
Qué bueno que te quedaste con nosotros porque vienen situaciones de cómo hablar de sexo con tu pareja y esto te va a dar algunas estrategias y algunas ideas. Entonces, qué bueno que sigues aquí con nosotros. Te voy a platicar un poquito, o vamos a platicarles un poquito de algunas sugerencias para hablar de sexo con tu pareja. Una cosa es lo que tú has vivido a nivel sexual en tu historia de vida y otra cosa es cuando ya te encuentras en un esquema de pareja, cómo se puede abordar este tema, porque es un tema súper enriquecedor en las relaciones de pareja y que muchas veces, aún al día de hoy, no sabemos cómo abordar o que no nos atrevemos a tocar por diferentes razones. Pero entonces, mira, van algunas recomendaciones para saber cómo hablar de sexo con tu pareja. La primera es, bueno, elegir el momento adecuado. Hay que evitar hablar de sexo cuando estamos muy cansados o cuando hay demasiado agobio. Hay que elegir el momento adecuado. Ese es un punto súper, súper importante. Hay que aprender a validar a tu pareja. El validarlo en el tema o en el tono de que si no quiere hablar sobre el tema, bueno, haya empatía, haya comprensión y haya paciencia. Hay que validar el sentir de la pareja. Otro punto importante es escuchar con apertura, porque a lo mejor tú quieres hablar con tu pareja sobre tus fantasías sexuales, sobre lo que te gusta, sobre lo que no te gusta, pero muy probablemente también tu pareja vaya a querer decirte algo y así como vamos a expresar, también hay que aprender a escuchar. Y un cuarto punto, hay que aprender o empezar a normalizar el tema, que el tema de relaciones sexuales, deseo, erotismo, cortejo, empiece a ser algo muy normal en la relación de pareja, que deje de ser un tema complicado, un tema tabú. Y estar muy conscientes de que el deseo también va cambiando conforme vamos avanzando en la vida, ¿no? Sí. El deseo siempre existe. Mira, a veces me preguntan, Mica, te quiero compartir esto y te quiero compartir esto también que nos escuchas. En el consultorio me preguntan si existe todavía deseo en personas de las que se suele llamar de la tercera edad, ¿no? Y yo siempre les menciono que el deseo jamás se pierde. El deseo no está en relación directa con la edad. Todas las personas experimentamos deseo. Entonces, el deseo va cambiando, pero siempre existe. Así que, bueno, vamos a tratar de ver, Mica, cómo es que se habla desde tu género, en tu generación, Ok, acerca de sexo con la pareja. Cuéntanos, ¿cómo es? ok. Em, o sea, ahora sí que hablando desde mi experiencia solamente, creo que estaba pensando mientras estabas platicándonos, Doc. Ujú, Creo que en nuestra generación ya entendemos que hay una relación entre cómo articulas tu deseo, la intensidad y cómo lo va a recibir la otra persona. O sea, sabemos que en ese momento debemos de articularlo con intensidad. Entonces, para eso debes de hacerlo con asertividad. Entonces, me parece que por lo menos hablarlo en pareja lo haces de una manera muy directa y muy asertiva. Hablando sobre lo que quieres, lo que no quieres. Entonces, creo que así es como se vive, por lo menos en mi generación, y lo que me ha tocado en mi experiencia. Creo que ese es algo que he notado como común denominador. la asertividad. Sí, El hecho de ir con tu pareja y decirle de forma un poquito más directa qué te gusta, qué no te gusta. sí, porque como que no es un terreno eh, donde el dudar o el ser inseguro sea atractivo para la pareja, independientemente si sea femenino o masculino, como que como que los dos sabemos que no es atractivo dudar en esta parte. Entonces, Qué interesante está eso, ¿no? ujú, Qué interesante porque ahí hablamos de cómo tu pareja te percibe y cómo percibes a tu pareja, sí, del papel que juega la seguridad personal, ¿no? sí, Qué padre que en esta generación sea así. Mira, yo te platico, en mi generación yo voy a hacerme un poquito de lado porque pues yo soy sexóloga, entonces, dada esa situación, la realidad es que ahora me cuesta mucho menos trabajo o no me cuesta trabajo hablar sobre temas de índole sexual, pero el común denominador, y esto es algo que veo mucho en el consultorio, yo les hablo mucho del consultorio porque ahí llegan historias todos los días, ¿no? sí. Obviamente de manera estrictamente confidencial, pero en el consultorio, cuando se habla de parejas de mi generación, existe todavía mucho temor incluso, ¿no? Imagínate que hay
hay personas de género femenino que llegan y dicen, es que yo cómo le voy a decir eso a mi pareja, ¿sí? Pues va a pensar que soy una, quién sabe cuántos, ¿no? Ujú. Entonces eso todavía sigue sucediendo. O incluso en una cuestión de género, también hay ocasiones donde se le sugiere algún ejercicio de índole sexual y a veces él es quien dice, ¿cómo crees que yo le voy a pedir a mi esposa que haga eso? ¿No? Entonces, te hablo, por ejemplo, de ejercicios de erotismo o de sexo oral, imagínate. Ujú. Entonces, todavía en mi generación hay personas que llegan a sorprenderse y a decir, no, hay resistencia, no, ¿cómo vamos a hacer eso mi esposa y yo? O ¿cómo yo le voy a decir a mi esposo que tengo una fantasía sexual, ¿no? Ujú. Dios nos libre, casi Sí. es la postura. Entonces, qué padre es escuchar que en tu generación eso ya esté rompiéndose o que ya no sea de la misma manera, que ya exista esa apertura, ¿no? Y en el tema precisamente de las fantasías sexuales, cuéntanos cómo se manejan, si alguna vez tú le has platicado a tu pareja, no nos digas cuáles son, Sí, no. pero cuéntanos si alguna vez han llegado a tocar el tema, cómo se ha sentido. Sí, o sea, sí ha tocado. O sea, como que es parte de, o sea, conforme la relación se va asentando y ahora sí que la confianza, estos temas van saliendo. Entonces, ¿cómo se ha sentido? Creo que por lo menos a mí, algo que sí, honestamente, hablando de seguridad, y no lo que acabo de mencionar, pero en este momento, a mí, lo que me he dado cuenta es que a mí sí me da al principio un poco de pena, no sé, o sea, creo que en esa parte sí, Ajá. pero eso es parte mía. Este, Creo que ya con la confianza, y claro que cuando estás con alguien, pues esa es la base de todo, ¿no? Pero creo que va mejorando, o sea, y que pueden ver cómo estoy como un poco nervioso Poquito porque nervioso, ¿no? no es así. O sea, tengo menos nervios porque obviamente estoy con una pareja, pero creo que en el tema, a mí por lo menos en tema de fantasía, digo, es divertido, pero sí es me da pena al principio. Ok, Ajá. bueno, y mira, esto creo que es esperado y es normal, ¿no? Ajá. Incluso hablando de diferentes generaciones, porque cuando hablamos de fantasías sexuales, realmente es como si le permitieras a tu pareja observar dentro tuyo, ¿no? Es Ujú. como algo muy personal. Sí. Entonces tiene que haber un cierto grado de vulnerabilidad con tu pareja. No sé qué opine, Doc, pero es que me parece que por lo menos en el lado de las fantasías hay una parte o el origen de esa fantasía es inconsciente, pero la fantasía como tal es consciente. Ajá. Entonces como que incluso ni tú sabes por qué tienes esa fantasía y creo que también esa es la razón por la cual por lo menos yo no puedo articular como tal 100% la fantasía. Ajá. Em, y también por lo menos también por ahí titubeo por eso. Em, pero sí como yo lo veo. Como tú lo vives. Ajá, como yo lo vivo, ¿No? por lo menos. Ok, sí tienes toda la razón. A veces no sabemos de dónde surgen, pero a veces tenemos ese deseo de algo Ajá. diferente, ¿no? Sí. Esa cuestión de proponerle a la pareja. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, aquí va un tip. Cuando no sientas o cuando tú no sientas que estás en ese tono emocional con tu pareja, empieza con temas más sencillos, ¿sí? No te vayas directo al tema de la fantasía sexual, porque bueno, pues a lo mejor hasta tu pareja se espanta, ¿no? Si no existe un cierto grado de confianza. Pero entonces ve con temas un poquito más sencillos, sí de erotismo, sí de atracción, sí de seducción, pero a lo mejor ton puentecitos entre un tema sencillo y hablar de fantasías sexuales. Eso quizás puede ayudar, ¿sale? Entonces, bueno, estamos hablando, fíjate qué interesante, de fantasías sexuales. Sí. ¿Hasta dónde vamos ya? Vamos a hacer otra pausa y te sugiero que te quedes con nosotros porque vamos a checar temas muy interesantes todavía. Entonces, estamos en las fantasías sexuales, pero vamos a una pausa y regresamos. Prepara
Prepárate para la mejor fiesta del año. Del 3 de octubre al 4 de noviembre, ven y disfruta de conciertos gratuitos en zona general del foro principal con tu boleto de entrada. Adquiere tu pase diariamente en taquillas. Vibra al estilo Jalisco, celebrando 60 años de la feria más mexicana. Fiestas de octubre en el Auditorio Benito Juárez, Gobierno de Jalisco. Volvimos y qué bueno que te quedaste con nosotros. Venimos del corte de hablar acerca de un tema que de repente nos pone en jaque, ¿no? Sí, ¿Qué? como pudieron ver. ¿Dónde? Como pudieron ver. Claro, y nos pasa a todos, ¿eh? Entonces hablábamos de las fantasías sexuales y de cómo hablar de ese tema con tu pareja. Entonces hablábamos de que hay que generar ese ambiente de confianza, de vulnerabilidad. Decíamos elegir el momento adecuado, obviamente buscar un espacio, Mica, donde se sienta esa intimidad emocional, ¿no? Tenemos que encontrar el lugar, tenemos que encontrar el momento, tenemos que encontrar el factor o la postura, el tono emocional de nuestra pareja. Sí. Tenemos que ser bien observadores ahí también para poder elegir el momento adecuado. Pero entonces, ¿qué va a pasar si yo quiero hablar de sexo con mi pareja, pero mi pareja no quiere hablar de sexo? ¿Te ha pasado, Mica? Afortunadamente no. Bien, qué bueno que no te ha pasado. Sí. Ok. O sea, me parece que por lo menos, no sé, a mí, pensándolo rápidamente, seguramente eso sucede a través de diferentes generaciones. Pero siento que a lo mejor hay una relación porque como tal, el hablar de sexo viene en relación al erotismo. Y el erotismo como tal tiene una raíz muy emocional. Y por lo menos en mi género, como tal se nos dificulta mucho el articular nuestras emociones. Entonces no sé si también para algunos se les dificulte no como tal hablar de sexo, sino como el erotismo forma parte de esas emociones y las emociones como categoría no las pueden articular bien. Es por eso que se les dificulta expresar esa parte. Entonces siento que a lo mejor también puede ser algo del género, pensándolo así rápido. De manera general. Por supuesto, hay que recordar, las mujeres tenemos una mucho mayor habilidad verbal que el género masculino. Eso, bueno, tiene que ver con estructuras cerebrales, ¿no? Pero somos muy buenas para estar hable. Entonces también por una cuestión sociocultural, a las mujeres se nos ha como que asignado ese papel de ser más emocionales, cuando obviamente no es cierto, los hombres son emocionales, las mujeres somos emocionales, pero culturalmente hablando, a la mujer se nos ha asignado ese papel como de ser más emotivas. Y entonces, de que quizás se nos pueda facilitar un poquito más hablar de ciertos temas. Sí, creo que influye la cuestión del género y ¿qué hacer? ¿Qué hacer si tu pareja no quiere hablar sobre sexo? Bueno, primero que nada, la sugerencia es invalida su incomodidad. Es decir, vamos a evitar pensar, Mica, que si mi pareja no quiere hablar de sexo conmigo, si tu pareja no quiere hablar de sexo contigo, hay que evitar pensar que sea porque no te desea o porque ya no le atraes o porque no te ama. No, porque ella puede traer o él puede traer, pues obviamente su propio mundo aquí interno que a lo mejor no le facilita hablar sobre el tema. Entonces, evitar hacer una interpretación lineal. Si no quiere hablar de sexo conmigo, pues ya no me atrae, no le atraigo, perdón, o ya no me desea, o ya no me quiere, o ya hay otra persona, ¿no? Eso luego se llega a pensar mucho. Entonces, acuérdense que las cosas no son lineales, las cosas tienen muchos factores de por medio y hay que evitar pensar en términos de si no quiere, es porque ya no me quiere o ya no quiere tener relaciones sexuales conmigo. Entonces hay que validar esa incomodidad. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha empatía y hay que tener mucho respeto, porque no sabemos por qué nuestra pareja no está queriendo hablar de sexo. Y a lo mejor antes de querer hablar de sexo con la pareja, podemos hablar de qué pasa detrás de ese no querer, pero siempre con muchísimo respeto, con muchísima empatía y validando la emoción de la pareja. Esa es la parte más importante, la validación emocional.
Entonces, por ahí va un poquito. ¿Qué hacer si mi pareja no quiere hablar de sexo? ¿Sale? Ahora, vamos a hablar de algunos errores que debemos evitar al hablar de sexo con nuestra pareja. ¿Qué podríamos evitar para no caer en situaciones, pues, desafortunadas al hablar de este tema? Mira, por ejemplo, hay que evitar hablar del sexo como reclamo. Es decir, es que tú nunca, es que ya no haces, es que antes eras. ¿Me explico? Ujú. ¿Te suena alguna de esas? ¿La has escuchado? Exacto. Entonces, bueno, eso hay que evitarlo. Hay que evitar el tema, hay que hablar el tema en momentos donde estemos tranquilos con nuestra pareja, porque a veces las parejas tocan este tema cuando hay conflicto. Entonces hay que evitar que este tema se hable solo cuando hay conflicto, porque entonces lo voy a hablar en ese tono de reclamo. Decíamos hace un momento, hay que normalizar el tema. Hay que normalizar hablar de erotismo, de sexo, de deseo, de atracción, como hablamos de qué temas comunes hay en la pareja, Mica. ¿Qué temas pueden ser comunes de hablar en la pareja? Los gustos en común, Los gustos en común, las finanzas en la familia, sí, ¿no? trabajo, Hablar del trabajo. amigos. Exacto, de los amigos si hay hijos, pues hablar de los niños también, Sí. ¿no? Entonces, así como hablamos de esos temas, hay que normalizar también hablar de este otro tipo de temas de índole sexual, porque eso va a hacer que la relación se enriquezca. Sí. Entonces, bueno, ¿qué errores evitar? Ya dijimos, no hablar desde el reclamo, ya dijimos también hablar no solamente cuando hay conflicto, sino en cualquier otro momento para normalizarlo. Y este es importantísimo, Mica. No sé si te ha tocado escuchar a alguien que haya estado en esa situación. Evitar comparar con relaciones pasadas. Mm. Y a lo mejor ahorita que lo estás escuchando, tú dices, ay, pues claro, claro que hay que evitar comparar. Pero aunque suene algo tan obvio, créeme que sí sucede, sí pasa, Mica. Sí. Entonces, creo que este es un punto muy importante de tener en cuenta para no herir susceptibilidades. ¿Has escuchado antes que alguien haya comparado? No. O sea, creo que afortunadamente ni a mí ni a alguien cercano que conozca me ha tocado. Pero por lo menos en lo que viene siendo películas y series, como que algo me resuena. Entonces seguramente por algún lugar lo vi. Ok, bueno, este es uno de los errores más catastróficos, vamos a decirlo de alguna manera, que pueden ocurrir con tu pareja. Evita comparar. Ninguna relación es igual a otra, ninguna persona es igual a otra. Entonces, cuando emitimos una comparación, lastimamos. Así que eso hay que evitarlo. Así que bueno, hemos estado hablando de por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de sexo, por qué nos cuesta trabajo hablar de sexo con nuestra pareja, qué hacer si mi pareja no quiere hablar de sexo, algunas sugerencias para poder hablar de sexo con la pareja y algunos errores. Así que por ahí vamos ahorita. Me gustaría, Mica, como generalmente lo hacemos en el podcast, dejar algunas tareas, algunas Perfecto. actividades, ¿no? Perfecto. ¿Te parece? Sí, muy bien. Ok. Estas actividades, acuérdate que están pensadas para que tú puedas aplicarlas y esto te pueda ayudar a mejorar tu relación. Así que el día de hoy que estamos hablando sobre sexo, sobre erotismo, sobre atracción, yo te quiero sugerir dos actividades muy sencillas. Mira, la primera vamos a llamarle espacio seguro. Y esta se trata de que tú empieces en tu mente como a visualizar o a ensayar en qué momento hablarías de sexo con tu pareja, cómo dispondrías el lugar para que fuera un lugar cómodo y muy seguro emocionalmente hablando, si vas a poner una musiquita suave o vas a poner velitas o vas a evitar interrupciones. Esto es importantísimo, eviten los dispositivos electrónicos cuando hablen con su pareja y más cuando hablen de sexo con su pareja. Interrupciones, no, esas son fatales para la relación. Elegir qué momento, qué circunstancia, ¿sí? Y pensar en hablar primero de temas no sexuales, ya lo decíamos, para ir como que abriendo el camino, ¿sí? Esa es la primera tarea, que tú empieces a visualizar o a ensayar en tu mente cómo podrías lograr este momento con tu pareja. Y la segunda actividad, vamos a hacerla de la siguiente manera. Te voy a sugerir que tomes una hoja en blanco y hagas 3 columnas, ¿sí? Y en esas 3 columnas vas a poner en una columnita primero lo que deseas, ¿sí? En la segunda columna, lo que necesitas para sentirte bien en la relación sexual con tu pareja. Y en la tercera columna, lo que esperas de tu pareja.
Ok. ¿sale? Son 3 columnas para poder identificar, Mica, si se trata de un deseo, de una necesidad o de una expectativa. Sí. Y cuando hayas hecho esa lista, empieza a checar de cuáles ya hablaste con tu pareja y de cuáles no has hablado. Y ahí te vas a poder dar cuenta de cómo está el estatus de este tema con tu pareja. No sé qué pienses, Mica, de estas actividades. Pues nos dejas con mucha tarea. Pero bueno, Sí, pero sí se tiene que hacer. exactamente. Hagamos la tarea. Esta es una cuestión pensada o enfocada para que la relación con tu pareja pueda ser pueda estar más enriquecida, pueda ser más saludable, pueda ser más valiosa. Entonces son actividades realmente muy sencillas y te voy a pedir o a sugerir que lo compartas con tu pareja también. Si tu pareja está escuchando el podcast, felicidades que nos escuchan juntos. Y si no, bueno, compártelo con tu pareja. Verás que esto los va a llevar a sentirse mucho mejor. Mica, no sé si quieras agregar algo. Cuéntanos. Muchas gracias por la invitación, Doc. Yo encantado de venir. Creo que tocaron temas muy importantes, o sea, em, ahora sí que quien esté viendo, quien esté escuchando, pueda tener las palabras y el método para poder comunicarse con su pareja. Entonces, te agradezco por todo lo que nos estás compartiendo. Así que, como dije, nos vamos con tarea, Sí, pero ahí le vamos dando seguimiento a los comentarios. Así que todos se ponen esos comentarios. sí, por favor, coméntenos qué les ha parecido el tema, el podcast, cómo van con las tareas, tanto estas como de otros episodios, pero coméntenos. Acuérdense, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify. Esta es una colaboración, deseamos desde el inicio con CB Magazine. Mil gracias a CB Magazine, mil gracias Mica, mil gracias Ernesto, mil gracias César. Y bueno, síguenos en nuestras redes sociales. A mí me encuentras como psicóloga Patti Ramírez en las mismas redes sociales. Déjanos por favor tus comentarios, esos nos enriquecen bastante. Así que bueno, sin más, disponte a hacer la tarea. Mica, una vez más, gracias. Gracias, Doc. Esperamos tenerte en algún otro episodio, Claro que sí. que es siempre muy ameno estar